Profesor, buenos días, Sandra Ábalos. Hola, hola, muy buenos días, Sandra. Bienvenida, bienvenidos todos. Gracias, profesor. Buenos días, Anaí. Buenos días, Georgina. Buenos días, Marisela. Estamos dando unos minutitos para que se integre la mayor cantidad de compañeros posible y dar inicio a la sesión, si les parece. Claro que sí, buenos días. Hola, buenos días. Está bien, muchas gracias.
Roberto, buenos días. ¿Podemos dar inicio, por favor? Sí, claro. Bueno, muy buenos días. Por respeto a los que ya están, que ya se cumplieron pues los 10 minutos que habíamos previsto, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, la cuarta sesión de este curso. Y iniciamos con esta reflexión que traemos el día de hoy para dar inicio, ¿no? Una frase de Henry Ford, como todos sabemos, pues fue el fundador de Ford Motor Company y creador de varias modificaciones al método de producción en cadena, ¿no? Que se llama Fordismo, ¿no? Bien, él nos dice que cuando sientas que todo se pone en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento, no con viento a favor. Entonces, ¿quién podría comentarnos cómo hace suya esta reflexión del día de hoy? Marisela Mesa nos comenta aquí por el chat, dice, es vencer cualquier dificultad que se presente, como se dice, darle al tiempo buena cara. La actitud positiva y la asertividad nos dan el impulso para salir adelante y lograr el éxito. Muy bien, pues sí, todos estamos sujetos a que al tratar de realizar algo, tratar de realizar nuestros sueños, nuestros propósitos, algo no se nos facilite, ¿verdad? Y entonces, pues, tenemos que seguir luchando para lograrlo, ¿no? Si nos damos por vencido, pues nunca lo vamos a lograr. Gracias, Marisela. Ya, Lau Alfaro nos dice que los momentos más difíciles son los que te dan la fuerza o el empuje necesario para superarte. Y claro, yo lo podría entender como que sacas el carácter, ¿no? A pesar de que no se facilitan las cosas, pues no te derrotas y le sigues buscando. Muchas gracias, Lu Alfaro. Anaí nos dice que a pesar de las adversidades se puede lograr los objetivos o los sueños. Perfecto. Sí, 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 pues seguir impulsando la forma o buscándole de una manera o de otra alcanzar nuestros objetivos. Muy bien. ¿Alguien más? En el trabajo, ¿cómo lo hacemos propio en el trabajo? ¿Qué ejemplos tenemos de esta frase aplicada en el ámbito laboral? Yo, Yarira. Bienvenida. Sí, buenos días, licenciada. Gracias. Pues yo lo hago como, o lo vinculo como un poquito con la frase de ayer también, pues esa cuestión como de la experiencia. O sea, habrá momentos en los que pues, sintamos que no fluye, pero pues igual, prueba y error. O sea, si nos damos por vencidos a la primera, pues estaría como más complicado. Entonces es pues seguir intentando y seguir haciéndolo. Y en el trabajo pues aplica mucho. O sea, así como que de repente pues sentimos que no avanzamos, pero pues tenemos que seguir intentándolo. Perfecto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ustedes que tienen esa responsabilidad, sobre todo de, digamos, asignar los recursos oportunamente, reportar la cuenta pública, pues ahí no hay mañana, ¿no? O sea, hay fechas límite, fechas compromiso, que si no las cumplimos, pues ponemos en riesgo hasta nuestro propio puesto, hasta que nos finquen una responsabilidad, porque pues, es una responsabilidad institucional, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Este, muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Profesor, yo, Sandra Ábalos. Yo, profe, Bienvenida. Sí, adelante. ah, pues me parece lo mismo que comentó ahorita la maestra Yarina, ¿no? En cuanto al ámbito laboral, pues sí, en algunas ocasiones desconocemos quizás los procesos o los procedimientos. A mí me pasó cuando llegué a esta área de capacitación. Sin embargo, pues el continuar, el decir, pues tengo que poder, tengo que hacerlo,
y creo que mucho de lo que nos también nos compete a cada uno es siempre he dicho, ¿no? El desconocimiento no me exime de la responsabilidad que yo tengo, ¿no? Entonces, pues creo que eso también es parte de, pues seguir algunas veces picando piedra y hasta que fluyan las cosas y sin echarnos para atrás. Y de verdad, tanto en el ámbito personal, creo que es de la misma forma en el que podemos contra las adversidades, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, precisamente estaba yo, digamos, antes de tu participación, estaba pensando cuántas veces o cuántas personas eh, hemos entrado a un trabajo sin saber qué se hace ahí o cómo, sin conocer el puesto, ¿no? Pero no nos desanimamos, no renunciamos el primer día, sino que pues vamos aprendiendo y vamos colaborando y con el tiempo pues ya dominamos esa área, ¿no? La curva de aprendizaje la logramos brincar y luego podemos hasta proponer mejoras, ¿no? A cómo se hacen las cosas. Entonces, es un ejemplo de esto, de esta frase que podemos eh, aplicar en nuestra cotidianidad del trabajo, ¿no? Muy bien, Ali, si nos puedes compartir la liga de asistencia para el día de hoy, por favor. Muy bien. Sí, ¿alguien más que nos quiera comentar sobre esta frase? ¿Sí me escucha? ¿Yo? Profesor, ¿sí me Bien, escucha? si no, sí. ¿Perdón? ¿Sí me escucha? Sandra Ábalos. Sandra Ábalos, sí, se escucha muy bajito, Ah, pero dinos, por favor. pe- tengo todo el volumen, ¿no me escucha? Se escucha muy bajito, la verdad. Bueno, no sé los demás compañeros si le escuchan fuerte, pero se escucha pero bajo. Tal vez si te acercas más al micrófono, no sé, si tienes Si no, micrófono, lo audífonos. pongo en el chat. Es que tengo audífonos. Lo pongo en el chat, no se preocupe. Ah, bueno. No, para que todos podamos. eh, Aquí Alejandra dice que sí te escuchamos, Marisela dice que no se escucha. Sí, a veces depende del equipo que estemos utilizando. Bueno, más, o más bien para los que sí me pueden escuchar. Creo que cuando, bueno, algo con lo que yo lo ligo es que a veces bueno, no a veces, siempre va a suceder esto, que en los momentos que tenemos a nuestra contra o en los momentos difíciles, sacamos habilidades que ni siquiera nosotros, sabíamos que teníamos o hacemos cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que podíamos hacer. Entonces, siempre, como dices, la necesidad te obliga y, bueno, en mi experiencia, siempre me ha pasado de que este, esas, esa necesidad o esos malos momentos siempre me traen algo bueno, algo de que aprender y de darme cuenta que puedo hacer cosas que ni siquiera yo sabía que podía hacer. De acuerdo. Sí, bueno, pues podemos abordarlo de dos puntos de vista diferentes. Uno podría ser la plasticidad del cerebro para crecer ante nuevos retos. Bueno, pues ya con las nuevas investigaciones que se han hecho, pues se ha dado la certeza de que el cerebro sigue creciendo, ¿no? Si le damos, si le damos ejercicios, ¿no? El cerebro sigue generando neuronas a pesar de la edad y bueno, pues esto nos permite afrontar a veces retos que no sabíamos que podíamos enfrentar con más facilidad, ¿no? Por un lado. Bien, ya está la liga de asistencia, si nos hacen favor de pasar la lista. Y si alguien tiene alguna otra participación, y si no, pues vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. No, bueno, pues entonces continuamos. En general, vamos a hacer, como siempre, un breve repaso de lo que vimos el día de ayer. Pues en general vimos
la propuesta de la nueva gestión pública por resultados, que pues, implica hacer un redimensionamiento del Estado, poniendo énfasis en la eficiencia, eficacia y productividad a través de la utilización de herramientas metodológicas propias de la gestión privada en el ámbito de las organizaciones públicas. Es decir, si el motivo, el corazón o el objeto de la institución es brindar servicios de salud a personas en el ámbito de la psiquiatría, pues eso tiene que enfocarse todo, ¿no? Si no es necesario que la institución brinde servicios de vigilancia o de limpieza, pues eso lo podemos tercerizar, ¿no? Como ha pasado. Es un ejemplo, ¿no? Y hay otras cosas que también se han venido haciendo en las instituciones para redimensionar el Estado, ¿no? Antes, digamos, el gobierno era muy grande, había muchos puestos, ¿no? Desde esos, como les digo, del que sacaba las copias, todavía en algunos lugares por el volumen o para disminuir, pero en general ahora pues cada quien imprime, cada quien recoge sus hojas, archiva, etcétera, ¿no? Ya nos hemos vuelto multitasking, ¿no? Bien, esto implica la racionalización de estructuras y procedimientos, el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones y a incrementar la productividad y la eficiencia de los servicios públicos que el Estado ofrece a los ciudadanos. Habíamos comentado que los principios que guían la acción modernizadora se basan en las 5 Rs, ¿no? La reestructuración, la reingeniería, la reinvención, en su caso la realineación y la reconceptualización, ¿no? Son palabras a lo mejor un poco rebuscadas, pero que buscan dar una idea de lo que se tiene que hacer aplicando metodologías que fueron exitosas en la administración privada y aplicándolas ahora al gobierno federal. O sea, ¿por qué vende un empresario? ¿Por qué la gente elige un producto? Pues porque le convence, ¿no? El precio, la calidad, etcétera. Entonces, igual aquí como gobierno, pues se busca que privilegiar que el ciudadano, aun cuando no necesite comprar, sino que le brindemos un servicio, pues sea con la mayor eficiencia posible y al menor costo posible. La gestión por resultados, bueno, pues el objeto de trabajo de esta gestión comprende el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes que forman parte del proceso de creación del valor público, ¿no? Aquí es muy relevante la planificación, el plan en el que se definen los objetivos del gobierno, el presupuesto, que es la asignación de recursos al proceso de creación de valor, o sea, cuánto dinero voy a designar o asignar a cada uno de los objetivos del plan, ¿no? Los costos de producción, y los bienes y servicios que se producen, ¿no? En general, los 3 objetivos que se busca con esta gestión para resultados es ofrecer a los responsables de la administración pública los elementos de información, conocimiento e intervención que les permita controlar y optimizar el proceso de creación de valor público, ¿no? Darle las herramientas. O sea, con el análisis de las 5 Rs que se lleven a cabo en cada institución, en cada área, se pueden identificar qué acciones o qué servicios, actividades sí generan valor, contribuyen y cuáles no. El segundo objetivo, contribuye a mejorar la capacidad de las autoridades y los organismos públicos para que puedan rendir cuentas y permitir que se evalúe su gestión. O sea, si ya todo va enfocado a la creación de valor, pues podemos evaluar la gestión de cada uno de los servidores públicos de cada área, ¿verdad? Las que no contribuyen, pues ir disminuyéndola, ¿no? Esto, digamos, a lo mejor se ve, no sé, allí en la institución de ustedes, cuando llega un nuevo director general y revisa áreas y a veces un área que era dirección de área la bajan a subdirección o a jefatura y al revés, un área que antes era una jefatura o subdirección le dan el nivel de dirección, ¿no? O sea, hay a veces movimientos hacia arriba o hacia abajo. Y el tercer objetivo es contribuir a la asignación descentralizada de objetivos y responsabilidades, ¿no? ¿Con qué objeto? Pues para que cada quien sepa
qué es lo que le corresponde hacer y con base en eso ser evaluado si lo está cumpliendo, lo está llevando a cabo. Bien, en este tema de la dimensión de la gestión para resultados, según su evaluación conceptual desde los puntos de vista de su definición y de su práctica, se observa que la GPR tiene las siguientes dimensiones, ¿no? Lo fundamental en esta metodología es que el resultado, ¿no? ¿Qué resultados da cada persona, cada área, cada institución, ¿no? La responsabilidad de los directivos, ¿no? Por conducir este proceso, convencer a sus subordinados para que se apliquen y lo lleven a cabo, ¿no? El marco de adquisición de responsabilidad de la gestión, ¿no? La cultura de proceso, de resultados, no de procesos, ¿no? O sea, no importa que pues, a alguna persona le toque sellar tantas cosas, sino si esto sí genera valor a lo que se está haciendo o puede no llevarse a cabo, ¿no? El marco conceptual de la gestión organizativa y el marco de referencia que es la interconexión y optimización de la gestión. Estas son las dimensiones, ¿no? Como lo comentamos ayer, lo más importante de un proceso como este, de mejora de la gestión, es convencernos, ¿no? Convencer a las personas de que esto nos va a permitir eh, alinear todos los procesos con el objeto de la institución, ¿no? Siempre el factor humano es lo más importante porque pues, tenemos ahí cuestiones que a veces no se logran comprender y entonces, pues si una persona no lo logra comprender, no lo va a hacer de manera adecuada o no puede contribuir en su totalidad, sino decir, bueno, pues me dijeron que lo hiciera y lo hago, pero pues, esto no sirve de nada, ¿no? Pues, si no hay ese convencimiento, pues, es difícil, ¿no? Estas metodologías que se están usando ya desde hace tiempo, digamos en particular desde 2006 con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues engloba, ¿no? La metodología del marco lógico. En general, en las instituciones hay un área que es la responsable de elaborar la matriz, ¿no? La del MIR famoso que vamos a tocar de manera tangencial más adelante. Y bueno, pues esto ahorita lo que estamos abordando es la gestión para resultados, el presupuesto basado en resultados, y esto pues está encuadrado en un sistema de evaluación del desempeño que es un ciclo constante, ¿no? De revisar lo que se hace y para qué se hace, ¿no? En la administración pública, para hacer más eficiente el proceso de asignación de los recursos públicos, se ha dado especial énfasis al logro de los resultados. No solo se sabe qué gasta el gobierno, sino también qué resultados se entrega a la sociedad. Esta nueva orientación refleja la metodología utilizada para la asignación de recursos. Y esto, bueno, pues ya el siguiente paso o el siguiente proceso es el presupuesto basado en resultados. Como sabemos, pues cada institución tiene o integra un banco de proyectos, ¿no? Que pueden ser registrados de manera inicial en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Con base en la disponibilidad de presupuesto se autoriza o no se autoriza eso en ese ejercicio fiscal, se puede autorizar en los siguientes, ¿no? Se cubren con esto las necesidades reales de la ciudadanía, ya que se tienen objetivos bien definidos. Ahora, también lo que hemos visto en el gobierno es que hay, hay inversiones muy importantes que si el gobierno no cuenta con los recursos necesarios, pues se asignan a empresas, ¿no? Con objeto de que ellas lo construyan con sus recursos y se les da un periodo para que recuperen la inversión. El caso a lo mejor más sencillo que ilustra esto es las autopistas, ¿no? Que se hicieron pues, aquí cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, ¿no? Que se asignaron por 20 años, ¿no? Y de acuerdo a la carga vehicular, pues cada día se va cubriendo, se va amortizando ese, esa inversión que hicieron esas empresas, ¿no? Y con eso, bueno, pues se cubren las necesidades reales de la ciudadanía, tanto con recursos privados o con recursos públicos, ¿no? Y al final pues, se consigue un impacto social, ya que el fin es mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, ¿no? El presupuesto basado en resultados, bueno, pues abarca o inicia desde la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, junto con el diseño del presupuesto de egresos, son las piezas clave de la creación del valor. Se avanza sólidamente en la institucionalización de la GPR, es necesario contar con un presupuesto basado en resultados, y esto, como vimos, es un conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias basado en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, ¿no? Entonces se basa, como habíamos dicho, en un enfoque de gerencia pública que se concentra en la definición clara de los objetivos y resultados a lograr, ¿no? Así como en la evaluación de qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto objetivo en el bienestar de la población. Entonces, en este sentido, la transición hacia un presupuesto basado en resultados transforma de fondo las prácticas, reglas, sistemas, métodos y procedimientos del proceso presupuestario, ¿sí? Entonces, aquí traemos, digamos, un esquema comparativo del presupuesto tradicional o inercial y el presupuesto basado en resultados, ¿no? Por un lado, en el presupuesto inicial, pues es el enfoque en insumos y procesos, ¿no? ¿Qué se hace? Y ya, pues, si alguien tiene trabajo, está muy bien. No se evalúa si ese trabajo contribuye a la generación de valor o al logro del objeto de la institución, ¿no? En el presupuesto basado en resultados, el enfoque es para resultados. ¿Qué beneficio tangible y efectivo se obtiene para la población o para la propia institución, ¿no? Por ejemplo, en el presupuesto inicial, ¿cuántas escuelas puedo construir? O sea, nada más por construir, pero esto, ¿cómo en el presupuesto basado en resultados, cómo aumenta el promedio de escolaridad, ¿no? ¿Qué oportunidades más se le generan a los niños, a los estudiantes de todos los niveles con la construcción de estas escuelas? En el caso de las vacunas, ¿cuántas vacunas puedo comprar? Pero esto en general, ¿cómo aumenta la esperanza de vida al nacer? ¿Cómo disminuye la mortalidad, la morbilidad, ¿no? Pues en general es diferente. A veces puede ser lo mismo, pero el enfoque está en la pregunta final de qué resultado va a tener la población con este presupuesto basado en resultados y pues, con las acciones que se llevan a cabo. En términos educativos, ¿cuánta matrícula puede inscribirse en los servicios de educación? Y aquí más bien el enfoque es cuántos egresados son absorbidos por el mercado laboral, ¿no? Cuánto mano de obra calificada puede ser absorbida por el mercado laboral, ¿no? No solo matricularse y darles oportunidad, sino cuántos, digamos, tienen un porcentaje de titulación y que trabajen efectivamente en la carrera en la cual se inscribieron. Entonces, ¿qué grandes interrogantes se pretende contestar al ciudadano? ¿Cómo mejorar la gestión pública en beneficio de los mexicanos? O sea, no es una metodología nada más que está de moda o que se quiere aplicar porque a alguien se le ocurrió, sino en realidad debe responder a las preguntas que como contribuyente se hace cada una de las personas, ¿no? ¿Cómo recuperar una política integrada, la confianza de los ciudadanos en nuestro gobierno? O sea, que realmente consideren que el gobierno sí está trabajando con sus contribuciones para darle un beneficio. ¿Cómo se puede utilizar las tecnologías de información y comunicación para acercar a la gente al gobierno y hacerlo más eficiente? ¿Sí? Todo puede ser aplicado, bueno, en muchas cosas puede ser aplicada la tecnología de la información, tanto para llevar registros más precisos, ¿no? Creo que en el Seguro Social pues ya se cuenta con un expediente electrónico, ¿no? Ya muchas cosas, pues cada médico, aunque sea de otra institución, puede entrar al expediente médico y saber la historia, ¿no? No es necesario ir llevando a lo mejor cada uno del expediente y esto es parte del uso de las tecnologías de la información, ¿no? Ahorita lo último que yo he visto, bueno, de manera aplicable, de manera general, es que
se está pensando que haya elecciones electrónicas, ¿no? Que haya urnas electrónicas donde cada quien vaya y elija en una pantalla, pues, por quién quiere votar, ¿no? Es un ejemplo de lo que se usa, ¿no? Bien, ¿por qué? Otra pregunta es, ¿por qué trasladarnos a los principios de un gobierno abierto y mejorar la rendición de cuentas hacia la sociedad mexicana? Claro, como ya tenemos registros electrónicos de todo lo que se gasta y cuándo se gasta y etcétera, pues podemos nosotros saber en qué se está gastando y si tenemos dudas, pues a través de transparencia antes se podía presentar una consulta y la institución, a menos que fuera de seguridad nacional, que fuera información considerada reservada, pues obtendríamos una respuesta, ¿sí? También tenemos la página de transparencia presupuestaria, donde cada uno de nosotros puede entrar a esa página y consultar qué se está haciendo, en qué lugar del país, con cuántos recursos, cuánto va a tardar, qué avance se tiene. Todo eso nos permite ya de manera rápida, pues conocer un poco más o profundizar en dudas, ¿no? De lo que se está haciendo. Los periodistas, bueno, pues están al pendiente mucho de estas páginas y luego, pues de ahí se obtiene información. Y otra pregunta, ¿cómo utilizar eficientemente los recursos públicos para incrementar la calidad de vida de nuestro país? Al final, pues lo que se busca con el ejercicio de los recursos de los contribuyentes es tener una mejor calidad de vida de todos los mexicanos, ¿no? Darles mayores oportunidades de trascender a su nivel de ingresos y que sus familias, pues todos vayamos progresando como país y como personas. Bien, de todo esto que, digamos, hemos visto, pues entramos a otro tema que forma parte de nuestro rompecabezas de la programación y presupuestación, que es la planeación. ¿De qué instrumentos dispone el país para llevar a cabo? ¿Qué pasó? Se cayó se cerró la presentación. ¿Qué pasó? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, sí, se No escucha sé bien. por qué se salió el internet. A ver, vamos a volverla a proyectar. Entonces, ¿ya se ve la lámina de planeación? Sí, Perfecto. Sí, les comentaba que de qué elementos dispone el gobierno para llevar a cabo una planeación desde dónde queremos llegar para que la población, los mexicanos, pues tengamos mejor, un mejor bienestar, ¿no? La caracterización de la planeación en su parte conceptual, de planear significa decidir en el presente las acciones que habrán de ejecutarse en el futuro con el fin de arribar a objetivos previamente establecidos. De acuerdo con ello, la planeación puede definirse como un proceso anticipatorio de asignación de recursos, personas, bienes, dinero y tiempo para el logro de los fines determinados. La planeación es básicamente una elección sobre el futuro. Presupone la capacidad de seleccionar entre varias alternativas la que resulte más conveniente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto se aplica tanto a nivel del gobierno, a nivel institucional, como a nivel personal, ¿no? Si decidimos, digamos, hacer el sacrificio para estudiar, para desvelarnos, cumplir con una tarea y terminar nuestro nivel de estudios profesional, pues es porque esperamos que ese estudio, que ese sacrificio, que ese tiempo y dinero que asignamos nos permita que en el futuro pues tengamos mejores ingresos o colaboremos en una institución donde nos gustaría trabajar o participar, ¿no? Igualmente en el gobierno,
pues cada sexenio pues hay una planeación de hacia dónde se quiere llevar al país, ¿no? ¿Nos quieres comentar algo, Alma Delia? Bueno, es que de repente se prende como que la pantalla que quieren participar. Y en la caracterización de la planeación, bueno, pues hay planeación a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Los planes y la planeación se refieren necesariamente a acciones futuras cuya orientación y propósito han sido trazados de antemano. La planeación es el proceso de establecer objetivos y elegir antes de tomar acción los medios más adecuados para lograr estos objetivos. Planear es decidir por anticipado. Es el proceso de decidir antes de que se requiera la acción. El carácter anticipatorio de la planeación implica necesariamente que ésta debe ser realizada previamente a los sucesos. En ese sentido, se planea para minorar los efectos negativos derivados de algo indeseable que se prevé pudiera ocurrir en el futuro, ¿no? O sea, son varios factores los que tenemos que analizar, no solo hacia dónde quiero ir, sino con qué recursos cuento para llevar a cabo eso, ¿no? Si a lo mejor, digamos, México decidiera llevar un hombre a la luna, pues sí, podríamos decir, pues no somos una sociedad tan rica como para asignar tantos recursos para llevarlo a cabo. Mejor otros países o otro conjunto de países que lo hagan, ¿no? Entonces, también eso debemos de contar, ¿no? Nuestras fuerzas, lo que tenemos y hacia dónde queremos llevar, ¿no? No quiere decir que no lo podamos hacer, tal vez la tecnología que se está desarrollando en algunos centros de investigación del CONACYT, de la UNAM, el Politécnico, etcétera, en un futuro no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero por el momento, pues son muchos los recursos que se han asignado y, y que se asignan para eso en otros países y no se ha logrado. Y en este término, pues de la planeación que se lleve a cabo, esta se traduce en políticas públicas, ¿no? En acciones que cada institución o conjunto de instituciones van a realizar para llevar el bienestar a la población. Entonces, la definición de políticas públicas pues, es un conjunto de actividades que las instituciones de gobierno despliegan directamente o mediante agentes dirigidas a tener una influencia favorable en la vida de los ciudadanos, particularmente en aquellas áreas que dan respuesta a sus demandas de bienes y servicios, ¿sí? Específicamente en aquellos asuntos de interés público como la salud, la educación, la procuración de justicia, entre otros, ¿no? Pues digamos, aquí podríamos nosotros, como participantes en este curso, definir qué es lo que yo espero del gobierno, qué sería lo más urgente que necesito yo del gobierno. Entonces les hago esta pregunta. ¿Ustedes qué es lo que más a lo mejor desearían? Que haya más trabajo, que haya mayor seguridad, que la educación sea gratuita, que que haya una mayor impartición de justicia, que los consultorios, clínicas y hospitales estén mayor equipados, sea más fácil asistir a ellos, que haya mejores medios de transporte y comunicación. ¿Qué sería para ustedes lo que, digamos, las tres primeras actividades que le pedirían al gobierno que cumpliera? De las que a mí se me ocurrieron, ustedes pueden pensar a lo mejor otras, ¿verdad? Muy buenos días a todas y a todos. Buenos Eh, días, Ley. pues para empezar, yo creo que algo que tendría que ser ya urgente es la seguridad. Aquí Uy, creo que se te cortó. Ya no te escucho. sí,
No te escuchamos, Lady. Bueno, aquí mientras te conectas, Lady, voy a dar lectura a lo que dice Yolanda Medina. Nos comparte que mejoras en el sector salud, educación y seguridad. Muy bien. Georgina Gómez nos dice que seguridad, bajar violencia y detener cobro de piso. Sí, pues es muy importante. La seguridad es prioritaria. Jorge Luis nos dice que la seguridad es prioritaria. Tamara León de la salud, seguridad y transporte. Almadelia nos dice que la atención a la salud como principal necesidad de la población. También la economía, nos dice Almadelia. La seguridad, la salud y los trabajos en condiciones dignas, nos escribe por aquí Lady Aguilar. Eri Sandoval nos dice que en lugar de poner tantas fotos, multas, arreglen tanto bache. También es muy importante, ¿verdad? Por todos lados hay, y en esta época de lluvias, pues más socavones transitamos. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere compartir que para ustedes, digamos, porque esto pues es de nuestra vida cotidiana, ¿no? A qué nos enfrentamos y por eso lo tenemos más presente, ¿no? ¿Alguien más? Bien, de lo que escribieron, pues creo que lo que yo percibo aquí es que el mayor, el mayor número de elecciones es la seguridad, ¿no? O sea, si no tenemos seguridad de llegar a nuestra casa o de llegar al trabajo con bien, sin asaltos o algo, pues es muy importante porque también se nos puede ir la vida, ¿no? Y pues sin vida, ¿qué podemos hacer? Ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, la seguridad, también aquí percibo que la salud es un factor importante. Y bueno, pues por supuesto que si tenemos seguridad, tenemos salud, pues entonces ya podemos tratar de que tengamos un mejor ingreso, ¿no? La economía es importante, ¿no? Dar oportunidad a todos a tener un trabajo digno, con un salario digno, y que nuestros hijos, o en su caso nuestros papás, pues también contribuyan a esto, ¿no? Liliana nos dice igual, seguridad, economía, salud y educación, de acuerdo. Marisela nos comenta salud, alimentación, educación, empleo y seguridad. Sí, en general, bueno, pues son varios factores a los cuales se les debe dar prioridad y en el presupuesto en general la mayor cantidad de recursos que se asignan a alguna institución creo que es a la Secretaría de Educación Pública, sobre todo por los maestros, ¿no? El millón de maestros que se les paga de nómina, pues es bastante, ¿no? Y mantenimiento a veces a las escuelas, etcétera, es una gran cantidad, ¿no? También ahora, bueno, pues se han dado mayor énfasis en el sexenio pasado a la seguridad, aunque pues no, esto no se había traducido a los ojos de los ciudadanos en algo exitoso, ¿no? Como que la frase de abrazos y no balazos, pues vino a perjudicar mucho esto y a generar en los ciudadanos, pues que el gobierno no estaba haciendo las acciones adecuadas, ¿verdad? Y esto se dejó crecer desde hace tiempo y ahora pues ya ha provocado pues varias situaciones para muchas regiones del país donde no se puede transitar de manera adecuada. Muy bien, ¿alguien más que nos quisiera comentar cuáles serían para él sus prioridades o para ella? Bueno, entonces en esos términos continuamos con la definición de políticas públicas, pues son acciones que el gobierno lleva a cabo a través de las diversas instituciones para el bienestar, ¿no? Entonces, como vimos, pues las políticas públicas deben dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, como lo vimos sin conocer esta lámina, muchos de ustedes coincidieron
salud, educación, equidad y procuración de justicia, entre otros. La importancia de la planeación y la definición de políticas públicas, bueno, pues viene encuadrado desde la Constitución. El proyecto de nación establecido en el artículo 26 expresa las aspiraciones nacionales, ¿no? ¿Qué se quiere ser y a dónde se quiere llegar? Es decir, ¿cuál es la misión, diríamos, como si fuéramos una institución? ¿Qué se quiere ser? ¿Qué país queremos ser? ¿Y a dónde queremos llegar en el futuro? ¿Qué país le queremos dejar a nuestros hijos? El nivel de planificación nacional e institucional incumbe tanto a la tarea encargada de cada poder del Estado como a la misión de cada uno de los organismos que la conforman. Por ello, la definición y diseño de las políticas públicas definidas como un conjunto de actividades que las instituciones de gobierno despliegan, directa o mediante agentes dirigidas a tener una influencia en la vida de los ciudadanos, particularmente en aquellas áreas que dan respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Entonces, ¿qué queremos hacer con la salud, con la seguridad, con dar oportunidades, etcétera? Esas son ya establecidas desde la Constitución, pues qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, la importancia de la planeación y la definición de políticas públicas implica, en general, 6 pasos a seguir, ¿no? Identificar y definir los problemas. Nosotros aquí en este curso ahorita, de manera así muy, muy ágil, definimos cuáles serían nuestras prioridades como personas, ¿no? Entonces, identificar y definir los problemas. ¿Qué es lo que solicita el ciudadano, ¿no? Percibir la problemática actual o futura, seleccionar las soluciones que se deben abordar, ¿no? Establecer objetivos y metas. Quinto, seleccionar los medios requeridos para su puesta en marcha. Y 6, instrumentar la política pública mediante programas de acción específicos, ¿no? Este es un proceso de manera general que se lleva a cabo para atender las diversas demandas más sentidas de la población, ¿no? El proceso de planeación contribuye a mejorar la coordinación de los elementos y aspectos institucionales que son movilizados en la instrumentación de políticas públicas que realiza el gobierno. Vamos a hablar con el ejemplo más sencillo que comentaron aquí, ¿no? De arreglar tanto bache, ¿no? O sea, se identifica que el agua y los camiones pesados pues provocan que se vaya deteriorando el pavimento. Entonces, esa es una problemática. ¿Qué debo hacer, no? Pues contratar a lo mejor una empresa que fabrique el asfalto y que lo coloque, ¿no? Y cuando lo necesito, pues de inmediato, porque si lo vamos dejando un bache, ¿no? Después con el tiempo y las lluvias y eso se va convirtiendo en un socavón. Entonces tenemos que seleccionar los medios requeridos para poner de inmediato ponerlo en marcha, ¿no? Y instrumentar la política pública mediante programas de acción específicos. O sea, por un lado, al final, ¿qué le conviene al gobierno? Si tengo los recursos, en lugar de tener calles de asfalto que con el tiempo pueden deteriorarse, o construir calles de concreto, ¿no? Que en general se dice que tienen una garantía de 20 años de que no le van a salir baches, ¿no? Entonces, aunque cuesta muchísimo más, pues podría ser una inversión a largo plazo para que los ciudadanos pudieran transitar sin sufrir esos baches, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos algunas vías, ¿no? Como el circuito interior que es de concreto, creo que el periférico también, los segundos pisos, ¿no? Entonces son ejemplos de cómo dar solución a estas políticas que demanda la sociedad. La planeación, en el caso de las políticas públicas, debe entenderse como la descripción de los objetivos generales de desarrollo nacional, las estrategias y las políticas públicas. Cada gobierno a lo largo de su administración debe cumplir con los mandatos constitucionales y avanzar así en el logro de las aspiraciones nacionales de libertad, justicia y bienestar de forma universal, incluyente y equitativa. Entonces, bueno, como vimos, pues hacia dónde queremos llevar este país y con base en eso, pues invierto, ¿no?
como veíamos ayer, en términos de desarrollo económico, con el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y Canadá, el norte del país se empezó a desarrollar. ¿Por qué? Porque se empezó a haber más inversión tanto de empresas de Estados Unidos en la frontera. ¿Por qué? Porque la mano de obra que tenía México era capacitada y costaba menos que quedarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces empezaron a invertir. Hay muchas empresas en Tijuana, ¿no? Que es una ciudad que ha crecido bastante, Ciudad Juárez, ¿no? Todas esas, Laredo, etcétera. Laredo está en Texas, perdón, Nuevo Laredo, Tamaulipas es la que está en México y toda esa región, pero también en el Bajío han crecido, ¿no? La instalación de Nissan en Aguascalientes pues, permitió que ese estado, que antes era un estado eminentemente agrícola, ahora crezca a un nivel de 10% de su PIB cada año, ¿no? Así como ese Jalisco, Querétaro, Guanajuato. Son estados que han sido privilegiados con la instalación de empresas de Estados Unidos y la mano de obra calificada que se tiene, pues permitió atender las demandas y han crecido, pero bueno, en la parte sur, dado que el trayecto, ¿no? No es lo mismo a lo mejor producir en Chiapas y llevar esa industria hasta la frontera, pues hay que atravesar todo el país, 1.500 kilómetros que generan costos adicionales que si lo fabrico en la frontera con Estados Unidos. Entonces, la parte norte del país pues ha sido beneficiada con esas políticas, ¿no? El gobierno desde la época de los 70 generó centros de investigación, ¿no? Tanto en, en matemáticas, pues, en Guanajuato tenemos los centros de investigación enfocados al cuero y calzado, a las plantas automotrices, ¿no? En Hermosillo, en La Paz, en Ensenada. Hay centros de investigación que el gobierno asignó y que permiten brindar respuestas a los inversionistas que quieren participar ahí, mano de obra calificada, ¿no? Entonces, en el sexenio anterior se decidió invertir ya no en el norte, sino invertir en el sur, ¿no? Con estos 4 proyectos que les comentaba, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el corredor del Istmo, y en la Ciudad de México, bueno, pues el aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto, pues, para hacer más competitivo el país y en el largo plazo, pues, tener ingresos a través del turismo y del tránsito de mercancías. Bien, estas políticas públicas están encuadradas en el Sistema Nacional de Planeación, ¿no? Que está encabezado por el presidente de la República y participan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda. Por tanto, tiene un carácter federal, siendo obligatorio para las dependencias del Poder Ejecutivo Federal e indicativo para los gobiernos de los estados. De este modo, lo que el ordenamiento legal regula es el proceso de planeación federal. No obstante, existen instancias específicas que lo vinculan con los sistemas de planeación estatal para integrar y cohesionar un esquema de planeación nacional común. Entonces, digamos, en cada sexenio, en cada administración hay un plan nacional de desarrollo hacia donde quiere invertir el gobierno federal los recursos. Pero también en cada poder ejecutivo estatal, cada gobernador, junto con su equipo, emite un plan estatal de desarrollo que puede estar vinculado con el del gobierno federal, pues para llevar adelante acciones para el bienestar de la población en esa región del país, ¿no? Entonces, con esto, bueno, hasta los presidentes municipales en sus agendas de campaña pueden decir, bueno, pues vamos a invertir en tal o cual cosa, aunque tienen menores recursos, pueden buscar el apoyo del gobierno estatal o del federal para brindar un mayor bienestar a la población, ¿no? Entonces, todos estos niveles de gobierno, esos 3 niveles de gobierno buscan una planeación, todos jalar, digamos, hacia el mismo objetivo para llevar el bienestar a la población. ¿Tiene carácter federal? Bueno, en el caso del Sistema Nacional de Planeación es a nivel federal
es obligatorio para todas las dependencias del Ejecutivo Federal, es indicativo para los gobiernos de los estados. Sabemos que en política hay veces que de manera federal hay un gobierno de un color, ¿no? Ahorita está Morena, pero hay gobiernos del PAN, creo que en los estados, en algún estado, y del PRI, podría ser, de Movimiento Ciudadano. Entonces, a veces políticamente al gobernador no le interesa que, que hacer lo que el gobierno federal ha decidido hacer. Entonces, solo es indicativo, no es obligatorio, pero si se suman los esfuerzos, pues yo creo que sería favorable para los ciudadanos. Al final, los ciudadanos no tenemos a lo mejor partido, ¿no? Si alguien nos ofrece un beneficio, pues lo tomamos o lo disfrutamos, ¿no? Si se ponen de acuerdo todas las esferas de los tres órdenes de gobierno, pues para el ciudadano es mejor, ¿no? Y este se vincula con los sistemas de planeación estatal, con los planes estatales de desarrollo, ¿no? Este es el esquema que integra el Sistema Nacional de Planeación. En el caso de la ley de planeación, señala las tareas de planeación de las dependencias. La primera o el primer paso es intervenir respecto de las materias que les competan en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades. Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las entidades paraestatales que se agrupen en ese sector. O sea, en este caso, pues la Secretaría de Salud tiene varias acciones específicas y varios institutos que dan respuesta, como en el caso de psiquiatría, para atender demandas de la población. Entonces, de manera general, integra las acciones y el presupuesto necesario, ¿no? Con base en eso, pues, se elaboran programas sectoriales tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados. Con esto se busca asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el plan y los programas regionales y especiales que determine el presidente de la República y que están pues vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes. En la sexta es considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los estados. Al final, vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente. ¿Alguien sabe de los que están ambos aquí en el grupo cómo se llama el programa sectorial en el cual está incluido el Instituto Nacional de Psiquiatría? Ah, se escuchó muy bajito, no se escuchó bien, no sé si. Pregunta, profesor. Sí, Sandra, ¿o quién? Sí, Sandra, perdón, profesor, es que también no escuché la pregunta. No. Ah, el Instituto Nacional de Psiquiatría está encuadrado en un programa sectorial. ¿Saben cuál es? ¿Cómo se llama, perdón? Pues debe de ser el de los Institutos Nacionales de Salud, ¿no? Sí, aunque tiene un nombre específico. ¿Nadie lo conoce? No, profesor. ¿No? No, profesor. ¿Alguien del área de presupuesto que le toque atender ese tema? Digo, sobre todo la gente que es responsable de elaborar la matriz de indicadores de resultados. Bueno, aquí Yolanda nos ilustra con el nombre que se llama Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024. Ah, bueno, pero tal vez este ya haya concluido, ¿no?
Es que lo que quiero decir es que el Plan Nacional de Desarrollo se emite y luego hay un programa sectorial que se va a llevar a cabo durante todo el sexenio, valga la redundancia, ¿no? Entonces debe ser un programa sectorial, tal vez de salud mental y adicciones 2025-2030, o programa sectorial de salud de manera general que enmarca tanto la psiquiatría como las otras, como las otras especialidades en materia de salud. Sí, profesor, ahí yo tengo una duda, no, yo no soy, no soy de presupuesto. Este, ahí cuando esto lo he estado escuchando, o lo escucho mucho de los sectores, ¿con base a qué se identifican los sectores? ¿Con base a la actividad, al área, al, al área física, o sea, norte, sur, no sé, o sea, esta es mi duda. No, bueno, ahorita vamos a ver más adelante todos los programas, pero se enmarcan más bien en actividades que la población necesita. O sea, hay un programa de seguridad donde está, digamos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay uno de salud, donde no solo es la Secretaría de Salud, sino también intervienen las acciones que lleva a cabo el IMSS, el ISSSTE y todos los institutos nacionales de salud que hay en el país. En particular, bueno, aquí para nosotros es más fácil de identificar, aquí en San Fernando, pues hay muchos institutos. Entonces, Ujú. todos esos institutos de salud, dependiendo de la especialidad, se engloban en un programa nacional. Bueno, aquí ya nos dice Marisela, programa sectorial de salud, como les comentaba, pues ahí engloba todas las especialidades. Pero, Ah, ok. digamos, la salud, no puede haber a lo mejor un programa sectorial de salud y educación o salud y seguridad, ¿no? Hay un programa especial, específico, sectorial del sector salud y engloba todas estas especialidades de salud. Y hay otros que son de seguridad, hay otro que es de educación y así. Hay ¿No otro de será por desarrollo secretarías, económico. profesor? ¿Mande? ¿No será por secretarías? Sí, claro, sí. Ah, O ok. sea, la administración pública está dividida por secretarías de Estado que se encargan de atender las materias específicas, ¿no? Entonces, en general, pero también hay programas que son regionales, pocos, pero son regionales. Mm, Lo que preguntaba Sandra de que si es del sector norte o del sector sur, no, también hay programas regionales donde intervienen todas las secretarías a lo mejor, pero solo en una región. Aquí es digamos, por secretaría, entonces cada secretaría tiene su programa sectorial. ok, gracias, profesor, me queda claro. Muy bien. Entonces, en específico, pues, es el programa sectorial donde cada institución, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, participó y dijo qué es lo que iba a hacer, digamos, en este sexenio, ¿no? A dónde quiere llevar la salud mental o la salud en términos de psiquiatría y adicciones durante estos 6 años. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se le asignen recursos. Si esta institución no propone nada, pues entonces, de acuerdo al presupuesto basado en resultados, no se le deberían de dar recursos porque no le va a brindar nada a la población, digamos, de retorno, ¿no? Ese sería a lo mejor el análisis más crudo, ¿no? Pero pues, sabemos que es necesario un instituto de esta calidad y para satisfacer las necesidades de la población. En cuanto a la planeación estratégica nacional, bueno, en el caso de la planeación nacional se requiere hacer referencia a las metas y objetivos centrales consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, ya que bajo ese marco deben estar estructuradas las tareas específicas de las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Federal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas palabras importantes que pueden generar un programa sectorial, ¿no? El de la soberanía nacional, bienestar colectivo, participación social, vida digna, participación de comunidades. Todo esto, pues, alimenta la visión de este plan
hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? A través de este documento, el Plan Nacional de Desarrollo. Y específicamente, bueno, pues el Plan Nacional de Desarrollo es la guía del gobierno mexicano donde se definen las prioridades en materia económica, social y política durante el sexenio, ¿no? Y con esto, bueno, pues se buscaba la participación de toda la población en general, no solo antes, como se decía, cada institución llevaba a cabo un proyecto o una visión. En este caso, este sexenio, pues, se buscó mediante foros la participación de organizaciones obreras, campesinas, de la sociedad civil, pueblos originarios, instituciones académicas, organismos empresariales, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, etcétera, personas con discapacidad que aportaran su visión de lo que se debería hacer con los recursos que tiene el dinero, hacia dónde orientarlos. En el Plan Nacional de Desarrollo, pues hay una vinculación del plan con los compromisos del gobierno, ¿no? Gobernancia, justicia y participación ciudadana, que busca, pues, integrar una república democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable, una república segura y con justicia. Desarrollo en el siguiente apartado, un desarrollo con bienestar y humanismo que integrará una república fraterna, educadora, humanista, científica, república cultural y lectora, república sana, república con acceso a la vivienda. En cuanto a la economía moral y el trabajo, pues, un trabajo y salario justo, una república rural justa y soberana, próspera y conectada. En cuanto al desarrollo sustentable, una república soberana con energía sustentable, con derecho al agua, que protege el medio ambiente y sus recursos naturales, una igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, una república de y para las mujeres, en cuanto a la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y en cuanto a los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, una reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En estos 7 grandes compromisos del gobierno, en donde podemos identificar que se encuentran las actividades que realiza el Instituto Nacional de Psiquiatría. ¿Dónde creen que el Instituto Nacional de Psiquiatría contribuye para lograr los compromisos que el gobierno ya difundió en el Plan Nacional de Desarrollo? Lady, Pues quizá podría ser en desarrollo con bienestar y humanismo, ¿no? en qué particularmente? República sana. Perfecto. Creo que sí, creo que yo también consideraría que ahí. Jorge Luis Domínguez nos dice desarrollo con bienestar y humanismo. Perfecto, con bienestar y humanismo, en particular una república sana, ¿no? Por lo menos en términos mentales, ¿no? O sea, la materia que desarrolla la institución, pues generar bienestar y humanismo y condiciones de salud mental sana para toda la población o la mayor población que acuda a atenderse, ¿no? Aunque implica también, digamos, desarrollo en términos de la innovación pública, también yo podía señalar que la atención a distancia que ustedes llevan a cabo podía contribuir en esto, pero fundamentalmente en términos de una república sana. Muy bien. La estructura del Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, el objetivo fundamental es consolidar la prosperidad de la República y el bienestar de la población. Sí, tenemos, a lo mejor nosotros en nuestra vida cotidiana pensamos que ha disminuido tal vez la seguridad
tal vez no ha habido tantos incrementos salariales, ¿no? Prueba de ello es que hay caravanas que vienen de otros países, Centroamérica, Sudamérica, de otros que como ya no los dejan pasar a Estados Unidos, pues muchos se quedan en el país. Tenemos ciudadanos y a lo mejor ustedes que van seguido a lo mejor allá a la Condesa, pues hay ciudadanos venezolanos, argentinos que no tienen en su país a lo mejor las condiciones de acceso al ingreso o de seguridad y que vienen aquí al país a trabajar, ¿no? Entonces, no es suficiente, creo que nos falta que esa prosperidad permee hacia los sectores más bajos de la población, tanto en términos económicos como en términos de salud y de bienestar en términos económicos, ¿no? Pero bueno, pues el objetivo está englobado en cuatro ejes generales: gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y un desarrollo sustentable. O sea, aquí en este desarrollo sustentable que lo venimos escuchando, digamos, desde hace varias láminas, uno podría decir, oye, pues eso se me hace muy abstracto. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es que las empresas que vengan, tanto nacionales o como extranjeras, no lleguen a un lugar a depredar, sino que haya una posibilidad de que la industria que se lleve a cabo no contamine, ¿no? Los ríos, las tierras, eh, el medio ambiente de las comunidades cercanas a donde va a estar instalado, ¿no? Entonces, es muy importante que este desarrollo no sea depredador, ¿no? No sea un capitalismo salvaje que no importa contaminar los ríos o los lagos, sino que permita que se instale ahí, pero sin contaminar, ¿no? Que sea sustentable en el corto y largo plazo. Si no, pues qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Si ya va a estar todo contaminado, ¿no? No vale la pena. Y también no dejar de lado los tres ejes transversales, ¿no? Aquí, bueno, pues gobernanza con justicia, el sector de seguridad y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y desarrollo sustentable, ¿no? Y los transversales, igualdad sustantiva y derecho de las mujeres. Esto quiere decir que nos implica para todo. En todas las secretarías de Estado, en todas las instituciones, se debe buscar la igualdad sustantiva y de derechos de las mujeres, la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y, en particular, el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas que existen en el país. Ahora, digamos, tenemos ya la explicación o los conceptos de cuáles son los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí podemos a lo mejor un poco dar respuesta a lo que comentabas, creo que Sandra, sobre los programas sectoriales. Son aquellos que establecen objetivos alineados y vinculados al Plan Nacional de Desarrollo con el propósito de contribuir a la construcción de un gobierno eficiente y una administración pública orientada al logro de los resultados. ¿Sí? Del sector, ¿no? Cada secretaría tiene su programa sectorial. Los programas institucionales son elaborados por las entidades paraestatales. ¿Cómo se llama el programa institucional? Bueno, partimos del hecho de que el Instituto Nacional de Psiquiatría es una entidad paraestatal, ¿verdad? Todos sabemos eso. Bueno, ¿cómo se llama el programa institucional del Instituto Nacional de Psiquiatría? ¿Alguien sabe? Perdón, ¿cómo fue la pregunta? Dado que el Instituto Nacional de Psiquiatría es una entidad paraestatal, tiene la obligación de elaborar un programa institucional que dure todo el sexenio. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama ese programa institucional? Ay, buenos días. Bueno, el director general hace un programa de trabajo. Sí, Liliana, que ya te dejamos de escuchar.
final de trabajo, profesor, es que el libro que se... y paso le que cuesta mucho. Híjole, no te escuchamos con precisión, se te cortan las palabras, Liliana. Nos decías que el director general elabora un programa. que Hasta ahí nos quedamos. Bueno, nos comentaba Sandra Ábalos algo y en el chat nos pone Jorge Luis que se llama Programa Institucional del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 2025-2030, ¿no? Para los que no lo conocían, bueno, pues es este programa que específicamente dirige. Hay un programa sectorial donde engloba todas las especialidades de los institutos de salud y las instituciones como el IMSS y el ISSSTE, pero ya específicamente el programa institucional del Instituto Nacional de Psiquiatría nos dice qué es lo que va a hacer específicamente esa institución en temas de salud mental, ¿no? Y adicciones. Y aquí, bueno, viene la explicación, tal vez nos comparte Jorge Luis, que el programa institucional en ese programa institucional se establecen los objetivos institucionales, estrategias y líneas de acción en el citado documento, el cual se encuentra debidamente vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, ¿no? Entonces, aquí ya, y esto nos comparte la liga, ¿verdad? Eh, Aquí ya específicamente nos dice qué es lo que se va a realizar y a veces de manera temporal, o sea, nos dice en tal año, en 2025 voy a hacer tal cosa, 2026 tal cosa, 2027, y así va avanzando. Hay una metodología para llevar a cabo o desarrollar los programas institucionales y específicamente definir qué es lo que va a hacer, sobre todo las áreas técnicas que van a hacer con el tema de la salud mental y las adicciones, ¿no? Y entonces, cuando llega la auditoría, el auditor revisa de inmediato tanto los manuales de organización, el estatuto orgánico, los procedimientos y sobre todo el programa institucional para ver a qué se comprometió la institución y en todo caso, si los recursos que se le asignaron a tal área fueron para lograr estos objetivos. Si no se lograron, ¿por qué? Y si a lo mejor se lograron más, pues está muy bien, ¿no? O sea, se alcanzó la meta para la cual se le asignaron los recursos. Es muy importante que todas las áreas técnicas, en general, en general todas las áreas, pero las áreas técnicas sepan qué es lo que se comprometió la institución a lograr y la parte administrativa eh, cuando le solicitan una compra de un bien o servicio, saber que esto se está solicitando para lograr los objetivos institucionales, ¿no? Establecidos en el programa institucional. Hasta aquí, digamos, con estos ejemplos les quedó claro cómo, digamos, nos va llevando la planeación del país en el plan nacional y luego ya por sectores en el sector salud y específicamente en la institución a que nos comprometemos a lograr. Bueno, si no hay dudas, bueno, los siguientes son los programas regionales, se refieren a las regiones consideradas como prioritarias o estratégicas, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en términos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sabemos que es un área que el gobierno decidió darle prioridad y que engloba dos estados, la parte sur de Veracruz y la parte del Istmo oaxaqueño. Entonces, se estableció un programa regional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que esas vías, digamos, había una vía del tren que había inaugurado Porfirio Díaz en 1907, desde aquella época, antes de que se terminara de construir el Canal de Panamá, las mercancías que venían de Asia y que iban a la parte oeste de Estados Unidos o Europa, en lugar de ir a dar la vuelta hasta Argentina y todo eso,
se buscó que los barcos llegaran a la zona de Salina Cruz, bajaran las mercancías ahí, se transportaran por ferrocarril a Coatzacoalcos y de ahí embarcarlas nuevamente para la costa oeste de Estados Unidos o la parte de Europa, ¿no? Entonces esto permitía eh, pues facilitar el transporte de mercancías y abaratar los costos, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Pues imagínense en aquellos tiempos los barcos que existían pues no eran tan veloces, etcétera, y es un trayecto muy largo. Entonces, tomando en consideración que ya había una vía, el gobierno de la anterior administración de López Obrador decidió desarrollar, ya utilizar esa vía que existía desde hace más de 100 años, modernizarla y modernizar los dos puertos para transportar la mercancía y hacer, digamos, más competitiva esa región. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que las personas que habitan esa región, los oaxaqueños y los veracruzanos, pues en lugar de irse a vivir a Querétaro, Jalisco, Guanajuato, a la frontera, pudieran quedarse a vivir en esos lugares, en su propia región, en su propia ciudad, y tener oportunidades de tener una educación de calidad y un ingreso también adecuado, ¿no? Evitar la migración a través de esas oportunidades. Entonces, este programa regional que abarca esos dos estados, pues daba prioridad a la modernización de los dos puertos, tanto de Salina Cruz como Coatzacoalcos, y a la mejora de las vías del ferrocarril para competir con el canal de Panamá. ¿Por qué el canal de Panamá? Porque había habido una sequía y ya no pueden, digamos, hacer el traslado de los barcos. Si ustedes saben, en el canal de Panamá, por cada barco que atraviesa, se desperdician o se invierten 1 millón de litros de agua que van a dar al océano. El lago Gatún, que está en medio y que conecta a través de unas vías que se hicieron de manera artificial, eh, los dos océanos. Pero no es que estén parejos, digamos, sino que el lago Gatún está a una altura sobre el nivel del mar y cada vez que un barco entra y que lo van a trasladar al lado contrario, lo suben con agua, ¿no? Y lo bajan con agua. Y ese agua al final se desperdicia. Entonces, hay mucha demanda ya de los bienes que vende China en la costa oeste o en Asia y que son transportados a través del canal de Panamá. Entonces se vio que era una oportunidad de competir o de, si no competir, es esperar o dar servicio a través de esas mercancías en contenedores, trasladarlas al otro lado del océano y permitir que con eso, pues México tuviera ingresos y los habitantes de la región tenieran mayores oportunidades, ¿no? Adicionalmente, bueno, se construyeron o se licitaron 10 polos de desarrollo donde se privilegiaba que se instalaran empresas de todo el mundo en esa región y se les iban a dar privilegios como que no pagaran impuestos durante 5 y 10 años, ¿no? Entonces, estos beneficios que esas empresas que se instalaran ahí iban a tener, pues iba a generar que vinieran mayores empresas, en lugar de instalarse en la frontera o en el Bajío, pudieran instalarse ahí con beneficios para ellas en el corto plazo. Ujú. Bueno, les puse a lo mejor este ejemplo de manera general sobre un programa regional, ¿no? Y ya los programas especiales son los que contemplan las prioridades para el desarrollo integral del país fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo o las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor si vemos un programa de, de combate a la corrupción, pues en este programa especial, pues abarca todas las instituciones. Al gobierno le conviene que en todas las instituciones haya transparencia, que se den resultados y por lo tanto hay un programa especial que abarca todas las dependencias de, del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, todos estos 4 apartados de programas sectoriales, institucionales, regionales especiales están vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo
y se derivan de él, van de la mano con lo que el gobierno quiere lograr. Estos programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno deberán elaborarse en concurrencia con el Plan Nacional de Desarrollo en un orden más específico los programas presupuestarios. Ahí, digamos, se va aterrizando ya de manera específica eh, cuántos recursos le asigno para hacer tal o cual cosa, ¿no? A través de estos programas presupuestarios, ¿no? Y constituyen la categoría programática que permite organizar en forma representativa y homogénea las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable, ¿sí? Bueno, esto que a lo mejor puede parecer abstracto en este momento, podríamos desglosarlo para un poquito tratar de dar luz, ¿no? ¿Quién es un ejecutor del gasto? De manera general, nosotros los que estamos aquí en el curso, ¿quién sería un ejecutor del gasto público? De manera genérica, ¿quién es la unidad responsable de ejecutar el gasto público federal? Las subdirecciones de recursos materiales y de servicios generales. Bien, bien, pero bueno, va por ahí, pero no específicamente. ¿Alguien más? Aquí Jorge Luis, pues, no, La nos, dirección de administración, la dirección de administración. Ahora sí que tibio, tibio, pero no. O sea, la unidad, Marisela nos dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no. Bueno, la respuesta que nos da Jorge Luis, pues, es el instituto, ¿no? O sea, cuando nos asignan el presupuesto, eh, nos dan a conocer el presupuesto, es un presupuesto para toda la institución. Entonces, quien ejecuta el gasto es toda la institución. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, la parte de la dirección de administración y la subdirección se encargan de tener la responsabilidad de controlar los tiempos y a quién se le va a pagar, ¿no? En caso de la parte contable. Pero la responsabilidad es del director general del instituto. Se asignan recursos a todo el instituto y esa es la unidad ejecutora del gasto público a través de los programas presupuestarios. Y muévanse. ¿Cuántos programas presupuestarios tiene el instituto? O sea, digamos, de todo el presupuesto que vimos el día de ayer, de todos los millones, no todo es para lo mismo. Hay programas presupuestarios que es para la administración, o sea, para pagar los sueldos y salarios de los servidores públicos que están en la unidad de administración. Pero hay otros programas que les pagan el sueldo y atienden las necesidades del área técnica. ¿Cuántos programas presupuestarios tiene la institución, el Instituto Nacional de Psiquiatría? Tenemos 7 programas. 7 programas presupuestarios, pero tenemos 3 principales, que son Sí, las áreas sustantivas, perfecto, que son para atención a la salud, formación y capacitación e investigación científica. perfecto. ¿Tú estás en el área de presupuesto o en el área de contabilidad? En las dos, en financieros. Ok, muy bien. Bueno, yo identifiqué en el PEF original, en el presupuesto de egreso publicado, 10 programas presupuestarios, ¿no? Ahí tanto administrativos como técnicos, ¿no? Mañana ya veremos a detalle cuáles son estos y qué porcentaje, ¿no? Qué porcentaje ocupan de cada uno. De todo el presupuesto general, cuántos van a la parte administrativa y cuántos van a la parte sustantiva de lo que lleva a cabo la institución, ¿no?
Entonces, ahí ya en particular ya se revisa qué es lo que hace cada uno, o sea, con base en este presupuesto basado en resultados, si la parte, la parte sustantiva, cuánto ejerció y logró las metas comprometidas en el programa institucional. Si, por ejemplo, dijo, no, pues vamos a decir que diga la parte sustantiva, voy a construir una nueva unidad que atienda el tema de psiquiatría y adicciones en el norte de la ciudad, ¿no? Por allá por Ticomán, etcétera. Ok, me cuesta 20 millones. Y le preguntan al final del año, oye, ¿por qué no la construiste? Oye, pues no me diste los 20 millones, pues no la puedo construir. Entonces, esa sería la explicación de cómo está vinculado la planeación con los recursos que se asignen. Pero sí pidió a lo mejor para ir a asistir a congresos, a hacer congresos o asistir y no le dieron para viáticos, pasajes, etcétera, pues también hay una explicación de por qué no se pudo lograr, ¿no? Igual se pudo participar a distancia, ¿no? Pero a veces pues, no se pueden exponer y conocer los avances de esa ciencia, ¿no? Y Beth Saavedra, ¿nos quieres comentar algo? No, no se te escucha si estás hablando, no se escucha. Bueno, entonces aquí es un ejemplo de cómo vamos aproximándonos a la parte ya más específica de cómo se lleva a cabo la programación y presupuestación con base en programas y luego la parte más, más, digamos, más pequeña de identificar es por un lado los ejecutores del gasto, que es la institución, y en la propia institución se divide en programas presupuestarios. ¿Sí? Los programas transversales son los programas especiales derivados de las estrategias transversales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que vimos que para este sexenio son tres, ¿no? Lo de equidad de género, lo que vimos de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Las tareas de planeación de las entidades paraestatales, como habíamos dicho, obligatorias es para las secretarías de Estado y todas las otras instituciones, tanto paraestatales, empresas productivas del Estado, etcétera. Y para las entidades paraestatales es opcional. Las entidades paraestatales deberán participar en la elaboración de los programas sectoriales mediante la presentación de propuestas que procedan con relación a sus funciones y objeto, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de esto, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pues los estados de Veracruz y Oaxaca pues estaban muy interesados en que se desarrollara ese proyecto para permitir que las poblaciones o los habitantes que ahí están pues tuvieran mayores oportunidades, ¿no? Y entonces ellos quedaban bien con los votantes que votaron por ellos, valga la redundancia, en esas regiones, ¿no? Había más oportunidades de bienestar y no tendrían que emigrar hacia otros lugares del país o del mundo. Segundo, cuando expresamente lo determine el Ejecutivo Federal, elaborar su respectivo programa institucional atendiendo a las provisiones contenidas en el programa sectorial correspondiente. Entonces, aquí en la parte de las entidades federativas y los municipios, pueden adherirse a los programas que se derivan del plan y participan en su cumplimiento y formulan sus propios planes y programas, pero no, en el contexto de dicho plan, ¿no? El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen
en la Planeación Nacional de Desarrollo, coadyuven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a la consecución de los objetivos de la Planeación Nacional y para que las acciones a realizarse por la Federación y los estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios. Aquí la pregunta que yo les haría a ustedes sería, en el caso, por ejemplo, del Tren Maya, ¿creen que los gobiernos de Tabasco, ¿no? Porque pues por ahí pasa una parte, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, les haya convenido que el Ejecutivo Federal asignara recursos para desarrollar esa región, en particular el Tren Maya? ¿Alguien tiene alguna opinión? O a lo mejor pensaron que era una ocurrencia de la anterior administración y no les interesó. ¿Le conviene a los estados que el gobierno federal se encargue de promover el desarrollo en sus estados? Sí, yo considero que sí, o sea, sí les conviene que el gobierno invierta en los estados. Ahora, pues el chiste es que sí sea productivo, ¿no? Si se logra eso, que sea productivo, aunque sea en la economía, porque creo que el impacto ambiental fue muy grave, pero bueno, si se cumple el objetivo de generar empleos y economía a los estados, pues yo creo que en ese aspecto sí les va a convenir. Bueno, siempre y Claro, cuando se logre, ¿verdad? Si no se logra, pues bueno, ya sería una inversión que no, pues solo fue un gasto innecesario y y pues bueno, que afecta no solo a los estados, sino a todo el país, ese gasto. Pero si se logra que sí sea, sí produzca un progreso, una situación de mejora en la economía de los estados, pues bueno, sí sería productivo y beneficioso para los estados. Es mi opinión. sí, totalmente de acuerdo, Liliana. Sí, se busca que esas inversiones, bueno, aquí hay, digamos, hay un debate porque cualquier intervención que haga el ser humano en cualquier lugar para mejorar, digamos, las condiciones de competitividad, sea la construcción de carreteras, de vías de ferrocarril, de presas, aeropuertos, unidades habitacionales, lo que sea, polos de desarrollo, parques industriales, pues hay una intervención, ¿no? Siempre pues vamos a afectar de alguna manera la naturaleza, porque si no fuera así, pues tal vez tendríamos que vivir en cavernas, ¿no? Como los antepasados. Entonces todo impacta, ¿no? El tener una Ciudad de México, pues impacta con todo lo que se tiene que generar de servicios, ¿no? Agua, luz, teléfono, vías de comunicación, seguridad, ¿no? Hay un impacto. El Tren Maya, bueno, pues fue muy criticado porque en esos lugares donde no había vías. Hay que considerar que en muchos de los lugares donde ya había vías, que son las propias vías que se construyeron en la época de Porfirio Díaz y en posteriores, ya había un tren que iba ahí desde Coatzacoalcos hasta Valladolid y que pues ahí esa región ya estaba impactada, ¿no? Es decir, que ya había sufrido la construcción de una vía que aunque no se usaba mucho, pues ya existía. Pero en la parte de Quintana Roo y en la parte de Campeche y esas zonas, donde no existía ahí fue donde, pues sí, el impacto fue muy importante y hubo mucha crítica sobre eso, ¿no? Entonces lo que se busca, pues como vimos en el Plan Nacional de Desarrollo de ahora y en el anterior, pues es que el desarrollo sea sustentable, que la intervención que haga el ser humano, pues no sea catastrófica para
para que los habitantes y sobre todo la, la flora y la fauna de esos lugares pues, no se vea eh, eliminada, ¿no? Por el paso del ferrocarril o de las carreteras. Entonces, en términos económicos, pues lo que se busca es que esos estados que son grandes distancias las que tienen que recorrer, ¿no? Son creo que 1,600 kilómetros. Es una distancia muy, muy grande. Puede ser aprovechada por los turistas, ¿no? Y al generar o motivar que haya mayor turismo, pues eso permita que haya eh, mayores recursos para la población que brinde los servicios, ¿no? Hoteles, puestos ahí de abastecimiento, restaurantes, ¿no? Centros vacacionales, tanta cosa, ¿no? Ahora, bueno, pues desde hace tiempo hay mucho el ecoturismo, ¿no? Que busca, sin intervenir o depredar tanto la región, construir hoteles, o no hoteles, sino cabañas, chalets, algo que a lo mejor no genere mayor basura a la región, que sea barato y que el propio ser humano pueda convivir con la naturaleza, conocer la flora y la fauna que está ahí, hacer caminatas, etcétera, snorkel o bucear, ¿no? Y cuidando tanto lo que hay ahí y que ha tardado a veces cientos o miles de años en producirse, ¿no? Muy bien. Entonces, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán observar que exista congruencia y vinculación entre los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales. Si no, no hay que dejar de lado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un área especializada en revisar cada uno de estos programas, ¿no? Los programas sectoriales, especiales, institucionales, regionales y los transversales, ¿no? Entonces, no solo es que puedan ser ocurrencias, sino hay una metodología que cada institución debe llevar a cabo para que le den el visto bueno y en su caso se publique en el Diario Oficial de la Federación y sea un compromiso que genere la institución o las instituciones que intervienen en llevar a cabo esto y que es vigilado por el auditor. Al final todo esto se traduce en dinero para los programas presupuestarios, ¿no? Esta es la unidad mínima, digamos, que va asignando los recursos, ¿no? Y que el gobierno sabe en qué se dedica, de acuerdo a una clasificación que vamos a ver más adelante. Bueno, para los que no pudieron tomar asistencia, les compartí la liga para la asistencia para que la presentemos, ¿no? Entonces, si alguien no se registró, está disponible, por favor. Como vimos, pues aquí los programas sectoriales, ya más específicamente con ejemplos, pues hay programas por cada una de las secretarías, ¿no? Gobernación, Defensa, Marina, Energía, Procuración de Justicia, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario, Educación, Salud, ¿no? Los institucionales, como el instituto, pues está muy claro, ¿no? Son sectoriales, institucionales, regionales, de acuerdo a lo que el gobierno federal desea asignarle recursos para desarrollar, pues, a todo el país. Son programas donde intervienen varios estados y los especiales, ¿no? Donde intervienen a veces todas las secretarías o algunas secretarías, ¿no? Que son, pues, a lo mejor contra el cambio climático, la migración, ciencia, tecnología e innovación, pueblos indígenas, producción y consumo sustentable, cultura física y deporte, cultura y arte, ¿no? Son ejemplos de posibles programas especiales. Y en ellos, pues a lo mejor pudiera tener participación el instituto. Entonces, al final, bueno, pues la unidad más pequeña que utilizamos en la parte de la programación y presupuestación, pues es un programa presupuestario.
que es una categoría que permite organizar en forma representativa y homogénea las asignaciones de recursos para el cumplimiento de sus objetivos y metas. En esta categoría se agrupan los insumos de recursos y actividades relacionados que se gestionan para hacer frente a una necesidad específica. ¿Sí? Entonces, con base en el presupuesto que asigna la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cada una de las instituciones, se asigna a través de un programa presupuestario. En general, en el país existen alrededor de 50 programas presupuestarios, ¿sí? Dependiendo de cuál es la materia a la cual le quiere dar prioridad. Esto viene muy relacionado más bien con la forma en que queremos contabilizar los recursos. O sea, en cómo el gobierno dice, para salud voy a dar tanto. Entonces hay ciertos programas que se asignan para el tema de salud. Hay otros programas que solo son para seguridad, para la construcción de carreteras o bacheo, ¿no? Entonces esto es como una forma, es la unidad más pequeña para contabilizar tanto el presupuesto que se asigna como al final la cuenta pública, cuánto se gastó en determinado, en determinado programa. Entonces, como vimos, pues hay tres niveles de planeación del gobierno federal, ¿no? El estratégico, que está fundamentalmente establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que quiere hacer la administración pública actual con el país en cada uno de los diferentes sectores, que eso está relacionado ya con el nivel táctico, ¿no? Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales, programas institucionales, programas especiales y regionales. Y ya el operativo, cuántos recursos se le asigna a través de los programas presupuestarios. Estos son los tres niveles. El primero, pues intervienen todas las secretarías, todas las instituciones y hacen propuestas desde dónde quieren llevar al país, ¿no? Queremos que haya una mayor seguridad, pues se tiene que invertir más, pues en contratar a lo mejor más personal de seguridad, más soldados, más marinos, más policías o de la Guardia Nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Queremos que haya mayor, digamos, médicos o mayor atención a la morbilidad y mortalidad, o disminuir la mortalidad y morbilidad, pues hay que tener más plazas en los institutos, ¿no? También el conocimiento de frontera que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, todos estos niveles son los que nos indican, pues, en qué parte de la planeación a nivel nacional estamos nosotros. Como institución, ¿en cuál es la que claramente, en qué nivel claramente estamos nosotros involucrados? ¿Alguien que me pueda compartir su idea? Operativo, definitivamente. En el operativo. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga otra idea? ¿Nadie? O a lo mejor, Pues yo creo que también podemos ser táctico, profesor, porque al final de cuentas cada institución tiene que tener pues sus estrategias para pues cumplir las metas y objetivos de la institución. Al final no de manera general, pero sí para la parte de salud o pues de los objetivos de la Secretaría de Salud, los objetivos del buen gobierno, de lo que se está manejando actualmente, pues sí hay que tener las estrategias y tácticas necesarias para llegar al objetivo. Obviamente terminamos siendo operativo, pero pues la intención es dar salud eh, al final de cuentas. Ujú.
Muy bien. Sí, sí, vas muy bien. O sea, las dos respuestas son válidas porque, digamos, a lo mejor nosotros contribuimos, pero no, en el Plan Nacional de Desarrollo no se dice nada específicamente de la psiquiatría y las adicciones, pero esto lo quería vincular con lo que acabamos de ver. O sea, nosotros tenemos un programa institucional del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Entonces, este programa institucional emana del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces, estamos en el nivel táctico. El programa institucional del Instituto Nacional de Psiquiatría es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo. Nos etiqueta de manera directa en lo que tenemos que hacer como institución en el nivel táctico. ¿Y cómo específicamente nos asignan los recursos en el nivel operativo, en programas, a través de 10 programas presupuestarios? A través de él nos asignan los recursos y rendimos cuentas a la sociedad, ¿sí? A través de los informes que se llevan a cabo periódicamente a la Junta de Gobierno de la propia institución y también a la sociedad a través de las auditorías que nos llevan a cabo. Entonces estamos en este nivel porque tenemos un programa institucional y lo llevamos a cabo a nivel operativo a través de los programas presupuestarios. Entonces, esas dos respuestas son válidas. Aquí Blanca, bueno, nos dice que en los tres, aunque no viene especificado en el estratégico, en el Plan Nacional de Desarrollo, pero sí contribuimos con ideas para el programa sectorial de salud. Ujú. ¿Y quedó claro? ¿Hay alguna duda, digamos, de lo que hemos venido aquí tratando de explicar con ustedes respecto a la planeación y los instrumentos de planeación que tiene el gobierno federal, el sector salud y tanto el instituto? No, no hay duda, profesor. Sí. Sí, no, no, yo no tengo duda, gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más? ¿Les quedó alguna duda, comentario, queja? ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular, eh, pues el marco normativo y todo lo que conlleva en cada uno de sus apartados para generar un presupuesto basado en resultados, una gestión pública para resultados y todo esto enmarcado en una metodología del marco lógico. Entonces, esta ley que viene, como habíamos dicho, se publicó por primera vez en 2006, nos va llevando de la mano como país y como instituciones para hacer un cambio de mentalidad de una forma de ejercer el presupuesto de manera tradicional, de gástate todo porque el siguiente año si no, no te dan, a qué voy a gastar y a qué le voy a dar prioridad, cómo rindo cuentas a la sociedad, al contribuyente sobre esos recursos que me fueron asignados, ¿no? Entonces, bueno, recordando brevemente, en concordancia con lo anterior, en 2006 se actualizó el marco normativo presupuestario en México con la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que se institucionalizó el sistema de evaluación del desempeño como parte integrante del ciclo presupuestario, articulando los procesos de planeación, programación y presupuestación con mecanismos de seguimiento y evaluación orientados al logro de objetivos y metas concretas, ¿sí? O sea, digamos, antes de esta ley, pues se ejercía el presupuesto, se auditaba que se gastara con transparencia, pero no se sabía qué área a lo mejor daba resultados o más resultados, ¿sí?
no había una evaluación del desempeño, sino cada quien, bueno, pues me gasté tanto y ya no se exigía que se cumpliera lo que se había comprometido, no había un compromiso, ¿no? A través de programas que obligaran a las instituciones a generar resultados, ¿no? Resultados para la población o para otras instituciones, ¿no? Entonces, por eso esta ley vino a modernizar la forma en la cual se administran los recursos de los contribuyentes y buscar generar resultados y beneficios para la población, teniendo un área que evalúa este desempeño institucional, ¿sí? Bien, si les parece, con esto concluimos la sesión del día de hoy, esta cuarta sesión, y estoy abierto a sus dudas, comentarios que pudieran tener. Está muy bien, muchas gracias. Gracias, licenciada Estefanía. Bueno, si no hay dudas o comentarios, pues deseo un buen día y que tengan una buena jornada de trabajo. Mañana nos vemos por aquí a la misma hora. Saludos para todos. Gracias, Gracias, buenos días. Hasta doctor. mañana. Buen día. Perdón, antes de que se vayan, es que no les pedí que si podían prender sus cámaras para una captura de pantalla, los que puedan hacerlo, nada más para evidencia de que estamos aquí juntos. Perfecto, pues les agradezco mucho. Bonita jornada. Hasta luego. Gracias. Gracias,